te costaba el mismo trabajo cerrar a un cliente de 10,000 pesos que de 10 millones de dólares. Realmente mi chamba, mi trabajo es empaparme de modelos de negocio disruptivos. Me ha tocado ver perecer a proyectos con mucho potencial porque pues prácticamente se les acabó el recurso. Los emprendedores en fintech levantan muchísimo dinero sin saber que el tiempo para comenzar a operar es bastante largo, entonces lo único que están haciendo es quemando dinero. ¿Te gustaría saber cómo crear una startup desde cero? En este episodio, Ernesto Cabral, fundador de Evidica Asesor en Inversiones y de S Compliance, nos comparte su experiencia en estructuración y regulación de modelos fintech. Hoy exploraremos todo lo que necesitas conocer sobre cómo lanzar tu propio negocio, los aspectos clave de la ley fintech, los costos y desafíos asociados con la regulación y cómo su empresa puede acompañarte en el paso a paso del proceso. Si estás listo para hacer las cosas bien desde el principio, este episodio es justo lo que necesitas. Mi estimado Ernesto, bienvenido a Construyendo Sueños. Muchas gracias, Brando. Qué gusto, les comento, Ernesto me está asesorando en una empresa una startup que estamos fundando en el mundo fraccional. Y me ha dado mucha luz, mucha data y me ha llevado de la mano en el camino en el que vamos. Todavía nos falta un pedazo. Me cae a toda madre. Compartimos muchos intereses, viajes, forma de ver la vida. Entonces es un gusto de verdad, Ernesto, estar aquí. Y la idea del podcast de hoy es, pues yo creo que mucha gente allá afuera anda como yo queriendo tener su startup en el mundo inmobiliario, en el mundo fintech, tiene alguna idea que cree que puede revolucionar. Y te lo voy a decir yo en lo personal, Ernesto, la verdad es que cuando no estás en esto, dices, ¿por dónde empiezo? O sea, no tienes ni idea, ¿no? Y quiero que no, más o menos que alguien que escuche esto como que le quede como la base de qué no regarla, por dónde ir, para que se evite pues muchos problemas y gastar mucho dinero en el camino. Claro. ¿Va? Sí, perfecto. Primero que nada, antes de entrar, de crear tu empresa de SE Compliance o Easy Compliance, que se dedica mucho a todo este tema de acompañar a generar modelos de negocio y regulación en las empresas que quieran hacer modelo fintech. Pero antes de eso, que fue en el 2019, más o menos, 18, ¿qué hacías? ¿Qué estudiaste? Y vemos desde ahí cuál ha sido tu camino. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo soy financiero del TEC de Monterrey. ¿Qué? Tengo un par de maestrías. Hice la primera maestría en Francia y luego hice una segunda maestría ahí en el TEC de Monterrey también. ¿De qué fueron las maestrías? La primera fue de administración y la segunda fue de negocios electrónicos. Ah, órale. ¿En el TEC hay de negocios electrónicos? Sí, aquí en Guadalajara. Ah, qué padre. ¿Y cuando saliste de trabajaste entre la universidad y esas maestrías en algún lugar o fue estudio? Fíjate que empecé trabajando en una casa de bolsa, en Intercam. Yo soy de Torreón, empecé ahí un par de años y luego brinqué al TEC de Monterrey justo a hacer la maestría y empecé a emprender por allá del 2014 con unos compañeros del TEC y empezamos una asesoría en inversiones. ¿O qué tipo de asesoría? ¿Más tradicional? No, en bolsa de valores, de hecho. Todo el modelo de negocio estaba basado en la filosofía de Warren Buffett, en invertir en empresas undervalued y encontrar como toda esta metodología para el value investing. ¿Y cómo les fue con eso? Bien, bastante bien. Pues sigue en sí, la empresa sigue operando, va bastante bien, ya cumplimos 10 años de ese proyecto. Sigo siendo socio, solamente ya no opero. Y justo cuando empezó todo este tema de la ley FinTech en el 2018, era director de operaciones de ahí de la asesor en inversiones. Y en general, o sea, literal, si yo tengo un capital, voy a ir con ustedes y ustedes me dan una asesoría para ver en dónde puedo invertir. Es correcto. En ese entonces era meramente bolsa de valores. Entonces luego de repente llegaba mucha gente que nos preguntaba, oye, ¿y en qué más puedo invertir? Y solo teníamos un producto. Con el paso del tiempo fuimos diversificando y ahora tenemos bastantes más productos y servicios, no solo para personas físicas, sino para personas morales. ¿Qué otros, o sea, qué agregaron a la cartera de servicios? Pues agregamos todo el tema de Venture Capital, un poco de M&As, el tema de deuda privada, es decir, juntamos gente que necesita financiamiento con inversionistas privados y hacemos ahí el match. En tema de Venture Capital, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿ustedes también eligen, diversifican en algunas startups que están viendo con muy buenas posibilidades de éxito? Sí, fíjate que empezamos con un fondo relativamente pequeño, es de $5 millones. Entonces, la tesis básicamente es empresas no que estén de moda, porque ya ves que de repente empieza la moda de los criptos y luego la moda de los NFTs o todo lo que vea tecnológico, o ahorita con inteligencia artificial, ¿no?
Vamos más hacia entender los modelos de negocio y no necesariamente que sean tan extrafalarios, sino que generen dinero, ¿no? Muy bien, porque luego las de moda la mayoría mueren, ¿no? Ve a los que invirtieron en NFTs, que había una lógica desde el inicio, ¿no? Fíjate que te voy a decir la verdad, mi querido Ernesto, nadie lo sabe, pero cuando salieron los NFTs que estaban súper de moda, muchos creadores de contenido empezaron a sacar sus NFTs. Algún amigo inmobiliario también hizo sus NFTs. Y yo pensé, dije, oye, pues voy a hacer mis NFTs, pero después me puse a ver, ¿qué es esto? Es una imagen digital. ¿Qué realmente le voy a dar de valor? O sea, ¿qué le voy a decir? Ah, pues puedes venir a mis desarrollos, te voy a dar clases gratis, pero no le había sostenibilidad porque yo no me iba a dedicar a darles tanto valor cada año, no puedo, no iba a crear la infraestructura. Y pensé, hay una posibilidad muy grande de que sí me compren, pero que les los deje ahí varados en un año y que esas no va a valer nada, porque ¿quién te va a querer comprar una imagen digital que no te da nada, ¿no? Me puse a analizar que dije, pues sí es una forma de sacar lana rápida, pero que no es sostenible. Yo creo que el tema reputacional es más importante. Son modas y de repente entra el rush y todos entran y de repente baja la ola y dices, ¿por qué nos metimos aquí en primer lugar? Claro. ¿Cuánto valen los changuitos? No, quién sabe. Ya casi nada, ¿verdad? No. Sí, qué bueno que no le traemos esa inversión. Oye, y después de que ya fundaron esta empresa que, fíjate, qué padre, no sabía y que sigue funcionando con todo este éxito, eh, ¿qué sigue? Pues fíjate que en el 2018, justo para cuando sale la ley FinTech, me pongo a estudiarla y revisamos si podía haber algo que nos ayudara a nosotros como asesores en inversiones con el tema de firmas digitales y con el tema de onboarding digital, porque pues era muy manual, era un negocio bastante tradicional y nos hacían falta herramientas tecnológicas que pudieran como que dar ese boom, Ujú. ese brinco con los clientes, porque al final de cuentas, te costaba el mismo trabajo cerrar a un cliente de 10,000 pesos que de 10 millones de dólares. Entonces, porque tenías que dar vueltas, tenías que ir a firmas, tenías que hacer muchas cuestiones. Entonces, en ese inter que estamos revisando y analizando la ley, yo me doy cuenta que básicamente era algo muy similar a lo que nos tocó vivir a nosotros en el 2013, 2014 con la ley de los asesores en inversión en México, en donde era similar a una cuestión como de startup. Yo sabía que iba a invitar más a las startups que a los negocios financieros tradicionales a aplicar por la licencia FinTech. Y como en su momento aquí en Guadalajara los asesores en inversiones en el 2014, junto con las SOFOMS, era algo como lo más novedoso, pues tocamos 10 puertas y nadie sabía absolutamente nada del tema. Fuimos a la Ciudad de México con los despachos legales especializados y pues como que sí sabían, pero pues querían cobrar millones de pesos que en su momento no teníamos para solo dedicarlo a Mm. legal fees, ¿no? ¿Qué decidiste? ¿Crear una empresa? Pues emprendí dentro de mi emprendimiento, básicamente. Entonces lo que hice fue tratar de atacar algún nicho de mercado. Entonces me puse pues, como cold calling a buscar 40 empresas que estuvieran ahorita con el tema de fintech, que en ese momento se denominó octavo transitorio, que Ujú, eran las empresas que comenzaron a operar previo a que hubiera salido la ujú, ley, pero ujú. que tenían que presentar su expediente antes de septiembre del ¿Qué tipo 2017. de empresas eran esas? Antes de la publicación de la ley FinTech, ¿qué tipo de empresas eran las que tú estabas escauteando que estaban operando? Pues mira, ¿Crowdfunding? ¿Algunas de exacto. crowdfunding inmobiliario? La ¿Qué mayoría, tipo? exacto, la mayoría en crowdfundings, eh, curioso, mis primeros 5 clientes fueron crowdfunding inmobiliarios. Entonces, de alguna manera me especialicé en el Ajá. crowdfunding inmobiliario desde muy temprano en esta parte de la ley. Pero vimos temas con donadoras, ya ves que hay crowdfunding de donación y todo Unis- este tema. Eh, ¿Cuál había? ¿Fondify? Sí, no recuerdo exactamente los nombres, pero me acuerdo que había mucha confusión con esa parte porque como había captación, pero no con un fin lucrativo, Ujú. exceptuaba la ley, había ahí una parte en la ley en donde las exceptuaba de alguna manera. Entonces, pues empezamos a tocar puertas y fácil, le marqué a 40 personas distintas presentándome, exponiendo la tesis en el que sentía que era una cuestión más de startup que de empresa financiera Mm. tradicional, formal, hasta que tuvimos nuestro primer cliente, que no pasó mucho tiempo, yo creo que pasó un mes prácticamente. ¿Quién fue tu primer cliente? Mi primer cliente fue Adolfo Zavala con Expansive. Órale. Expansive sigue operando ahí. Sí, sí, sí. Luego Adolfo me presentó a Alberto Padilla de Brick. The Brick.
Ellos fueron mis segundos clientes. Igual Brick pues sigue siendo, creo yo, un hitazo Sí, sí, sí. hasta la Estuvo fecha. aquí en el podcast, Alberto, y sí, gran empresa, Brick, la verdad, gran modelo, un tipazo, Alberto, y está haciendo las cosas muy bien. Sí, correcto. Y de ahí se fue haciendo la cadenita. Alberto me presentó a otro y a otro y a otro. Y de repente, pues traíamos alrededor de 15 proyectos fintech de la mano, y asesorándolos a todos con todo este proceso de la regulación. Oye, en ese momento, pues tenían su modelo de negocio de una forma y llega la ley FinTech, ¿qué tanto les afectó ese cambio? Porque, pues, alguna vez lo hemos comentado de que, pues imagínate, tienes tu modelo, ¿no? Tus gastos y te llegan y no te paran porque hicieron el octavo transitorio, pero sí te cambian tu modelo y pues tú invertiste un montón, tienes cierto tipo de gastos. ¿Cómo viste que impactó en las empresas que ya estaban en la llegada de la ley FinTech? Sí, digo, a mí me tocó trabajar con muchas de ellas en este octavo transitorio. La realidad es que creo que hubo mucho desenfoque porque gran parte del pensamiento de los emprendedores estaba justo en la parte de legal fees, en la Ujú. parte del proceso, rebote con CNBB de los modelos, de los documentos, etcétera. Entonces, más allá de preocuparse por tener un product market fit, por escalar el negocio y demás, pues estaban más preocupados en obtener la licencia y desafortunadamente son procesos muy largos. Ujú. Estaba viendo la estadística que más o menos, digo, ellos se tardaron un poco más, pero no les pesaba tanto porque a la par estaban operando. Les permitieron operar, Les sí. permitieron Ujú. operar. Sin embargo, con los nuevos son procesos de casi 2 años y medio Ujú. para poder comenzar a operar. Por eso son tan preciadas esas licencias, ¿verdad? Sí, algunas más que otras, pero sí, Claro, ahorita hablaremos porque sí. ¿Murieron algunas en el camino? muchas, muchas en el camino. O sea, no aguantaron ese desenfoque, esa Sí, carga. digo, yo pienso que es sentido común, ¿no? Pensando en que son startups de tecnología, un proceso de registro de 24, 30 meses, pues ¿quién aguanta eso, no? Y haciendo gastos fuertes y demás. Entonces, pues desafortunadamente las startups de tecnología necesitan iteración, 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 y muchas veces no podían tener ese acceso al público, esa retroalimentación inmediata por los procesos tan largos de regulación. Y por lo que he visto, también por la carga que te genera estar después regulado a los que sobrevivieron también. O sea, hay una parte de tu empresa oficial de cumplimiento y todo un equipo para cumplir con esa regulación. También ahorita ya, si quieres crear una startup de una fintech, pues tienes que tomar en cuenta todo lo que era antes, más toda la carga de pagar este tema de regularte y de mantener esa regulación para estar dando todos los informes. Eso, o sea, si es difícil, se los cuento yo desde lo que se está viviendo, pues si tú no tienes lana, traes una gran idea y empiezas y levantas poquito capital, pero de repente para usted estar regulado, que ahorita vamos a hablar los riesgos de no estar regulado, Ujú. pues ya con esta carga de tecnología, de tu operación, de tus ventas y más la regulación, ya es una carga, es una lana importante mensual, ¿no? Entonces sí complicó un poquito también a las empresas reguladas esto, ¿no? Mucho y sobre todo porque la mayoría de ellos no tenían nada de experiencia en el tema financiero regulado. Ujú. Tenía experiencia en startups, tenía experiencia en desarrollo inmobiliario, tenía experiencia en inversión en empresas, Ujú. pero no lo que era una institución regulada. ¿Qué opinas de la ley FinTech? Porque en general sí es una ley muy novedosa, ¿no? O sea, es de los países como pioneros México en ese tema. Pero ¿tú qué opinas de la ley en sí? ¿Crees que sí fue algo que valió la pena que se hiciera, que ha trabado más el crecimiento o que sí ayudó de alguna manera? Yo opino que fue bueno que se hiciera, de alguna manera dio un marco para dónde moverse y también previó o previno que hubieran muchos fraudes o muchas cuestiones de líneas que se pueden pasar o no pasar. Ujú. Creo que en este momento, sobre todo el proceso de regulación, no tanto la ley y las secundarias, sino el proceso de regulación, creo que hay muchas áreas de oportunidad que se podrían revisar. Digo, obviamente estos procesos que te cuento de 30 meses, 24 meses para comenzar a operar son larguísimos. Tendrían, desde mi punto de vista, cuando nació la ley, salieron tres figuras: el crowdfunding, los wallets digitales y esta de modelos novedosos, que es un sandbox, le llaman, ¿no? Ujú. Que yo lo entiendo como esta cajita de arena en donde juegan los niños y no se pueden salir de ella. Pues la mamá las está cuidando y no se pueden salir y están como de alguna manera controladas.
Desde mi punto de vista, yo pensaría que ese parte de modelo novedoso de Sandbox debería aplicarle a la de crowdfunding y a la de wallets digitales para que no sé, un proceso 6 meses que pudieran tener la tecnología, el capital y ciertas cuestiones para empezar a validar con el mercado con una muestra tal vez bastante controlada, 100 personas, 1000 personas que pudieran echar a andar el negocio, que la CNBV los pudiera estar supervisando, que reportearan y que a partir de ahí pues pudieran evolucionar ya a abrirles la puerta a hacerlo público Me realmente, ¿no? encanta. Entonces, en vez de tenerlos como en la congeladora 24 meses, haciendo que tengan gastos probablemente innecesarios para la etapa en la que están, y creo que eso es lo que más le ha dolido en este caso a la industria, que tienen que hacer inversiones muy fuertes al principio y luego dormirse 18 meses. Claro, porque no debería ser la barrera de entrada a esta regulación, ¿no? Porque al final el gobierno te debería dar las facilidades de que se generen muchas empresas y que el modelo de negocio que sea más beneficioso para el usuario final, no que de verdad es que tengo la regulación y con eso ya es mi diferenciación. Pues no debería de ser, eso debería ser, si lo haces bien, te la doy. Es diferenciación porque ¿quién aguanta esos 2 años, no? Solo de inversionistas ángel o algo, pues está difícil 2 años estar aguantando eso. Sí, es muy complicado y pagan justos por pecadores porque me ha tocado ver perecer a proyectos con mucho potencial porque pues prácticamente se les acabó el recurso. Y otros que no necesariamente son tan buenos, pero tienen justo las cuestiones que pide la ley y que logran pasar las Y traen barreras. lana para aguantar eso, ¿no? Exacto. A ver, a un chavo, esto sí es pregunta, me pongo en el lugar de muchos chavos que nos escuchen, que tienen una idea, ya sea en el tema inmobiliario o en general en el tema fintech. ¿Qué le recomendarías antes de iniciar a operar? Porque de repente hemos hablado tú y yo que hay muchos riesgos, ¿no? Ya está la ley, ya hay penalizaciones y hay mucha gente que no tiene ni idea, ¿no? Entonces, si tienes una buena idea, de hecho, pues técnicamente es a lo que te dedicas, ¿no? Ujú. A estos chavos que tienen una gran idea y a veces llegan contigo y pues, te la cuentan y tienen dos rengloncitos, ¿no? Eso quiero hacer. Y ya, no saben nada más. ¿Cuál es el proceso que tú haces ahí cuando ya llega un chavo movido, un brando? Oye, esto quiero hacer. Yo sí sabía un poco más de mi idea ya, ¿eh? Sí, Pero sí. ¿qué haces más o menos ya con esa idea que te sueltan? Que a veces puede ser que, pues falta un montón. Y les tengo que decir que a veces que es que la idea es todo, la idea es nada, la ejecución es todo, ¿no? Sí, me han llegado de todo. La realidad es que, por ejemplo, decenas de proyectos basados en cripto, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es tener una plática, encuadrarlos, entender qué es lo que quieren hacer realmente, si cruzan algunas líneas reguladas, Ujú. qué tipo de licencias, qué tipo de permisos. Hay una parte que es actividades vulnerables con el SAT, en donde entran créditos, tarjetas de crédito comerciales, el tema de criptomonedas, etcétera, porque a pesar de que el tema cripto se toca en la ley FinTech, por una cuestión ahí con Banco de México, lo vetaron y pues al día de hoy cualquier cosa que huela a cripto con CNBB no pasa. Entonces todo eso se fue a actividades vulnerables. Entonces básicamente lo que hacemos es encuadrarlo, saber qué va a requerir Ujú. y ver si tiene pies y cabeza el modelo. Si de alguna manera tiene pies y cabeza y hace sentido, hacemos una propuesta de acompañamiento. Y digo, a diferencia de un despacho legal, nosotros lo que hacemos básicamente es arropar al cliente desde justo la concepción, el aterrizamiento de su modelo de negocio, Ujú. todo el tema de llevar a cabo la regulación, ya sea con el SAT o con el tema de Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y luego los apoyamos en la fase ya que obtienen los permisos, muchas veces los apoyamos en las fases preoperativas y en las fases operativas iniciales, con asesoría, con acompañamiento, etcétera, porque justo nos gusta pues dar todo este servicio integral. Parte de nuestra filosofía es que sientan que se llevan mucho más valor del que están pagando realmente, Ujú. ¿no? ¿Te ha llegado gente que te plantea ideas y tú y tu equipo ven, no tiene pies y cabeza y no podemos ayudarte tal cual? O sea, que no le encuentre sentido al negocio Sí, sí me han llegado. y se los dices así claramente, ¿por qué crees que no es? Pues tratamos de ser bastante polite, pero pues definitivamente luego ves casos en donde no tiene mucho sentido, o al menos uno no le encuentra mucho sentido, y otros en donde se ve bastante atractiva el proyecto, ¿no? Oye, y ahorita, pensando en tus negocios, si tienes el otro fondo y aparte te dedicas a esto,
¿No los cruzas a veces, o sea, en tu otra empresa de que, oye, pues esta es una buena idea, vamos a invertirle ahí con tus clientes? Ha llegado a pasar, no activamente. La realidad es que yo junto con mis socios tenemos una buena red de contactos. Mis socios están más en la parte de inversiones Ujú. y a veces hasta sin ponernos de acuerdo nos cruzamos en proyectos. Y yo por la parte de regulación, ellos por la parte de inversión. Y pues rebotamos ideas y demás y se toman decisiones, pero activamente la realidad es que no, yo no tengo mucha injerencia sobre la otra parte. Ahorita, ¿qué tipo de empresas son las que te llegan para solicitar la regulación? Sobre todo, ¿en qué rubros son los que empatan los expedientes que tienes? Fíjate que nos han llegado muchas wallets digitales. Ahí se han sobrevalorado mucho la parte de que empresas grandes comerciales como Mm. Walmart, Oxxo, farmacias del ahorro, Mercado Libre han adquirido este tipo de instituciones. Entonces son licencias que se cotizan incluso en millones de dólares. Los crowdfundings, sobre todo inmobiliarios, que es como que creo, o de deuda, que creo que es lo Ujú. que es más sencillo de explicarle al mercado Sí. potencial. Por ahí también nos han llegado varios proyectos de Ucrania, de Hong Kong, tenemos clientes de Colombia, ¿Que tenemos quieren clientes empezar a operar aquí en México? de España, exacto, de Estados Unidos, ¿Y en qué modelos esto? variados, o sea, desde temas de tarjetas de crédito, temas de criptomonedas, temas de crowdfunding y de energías, etcétera, ¿no? ¿En tu despacho vende toda esta variedad para la regulación? Sí, todo lo que tenga que ver con realmente con modelos basados en productos financieros, Ujú. la realidad es que todo lo vemos ahí. Me imagino que depende del rubro, pero ¿qué tan complejo es regularte? ¿Qué tan complejo y costoso? Depende de la licencia. No es lo mismo regular un banco que Ujú. regular una IFPE, que regular un centro cambiario. Entonces, lo podrías dividir en los bancos, que son Lo más punto y complejo. Ajá. aparte, entidades financieras no bancarias, que ya ahí entran muchas. Y luego las actividades auxiliares del crédito, que ahí seguramente has escuchado hablar de las OFOMs, Ujú. de los transmisores de dinero, de los centros cambiarios, que es donde cambias las divisas en el aeropuerto, Ujú. etcétera, ¿no? Por ejemplo, la parte de actividades auxiliares del crédito solo lo regula CNBV en la parte de prevención del lavado de dinero, más no en su parte prudencial tanto. Entonces es mucho más sencillo que las financieras no bancarias, que ahí sí la regula en la parte de lavado de dinero y en la parte prudencial. Por parte prudencial me refiero pues a todo lo que tiene que ver con sus finanzas, incluso pues a las fintech, con su tecnología, Ujú. con sus riesgos, etcétera, ¿no? En el tema de empresas de crowdfunding inmobiliario, ¿en qué nivel de complejidad las pondrías? Para mí, para mí en el uno, ¿En el más sencillo? porque es lo que más sabemos hacer. No solo por su expertise, sino por la complejidad del proceso. Ah, digo, es complejo, o sea, No es de las más fáciles tampoco, ni de las más complejas. Estar ahí a la mitad. es que pensando como institución de tecnología financiera diferente de otras instituciones, es complejo, ¿no? No es lo mismo hacer un transmisor de dinero que una ITF. Ujú. Pero ya pensando dentro de las ITFs, de repente creo que los modelos de deuda son más fáciles de explicárselos a la CNBV que tal vez un modelo de copropiedad o de regalías o de capital incluso, ¿no? Ujú. Entonces, a nivel de complejidad, y te digo, básicamente lo interesante es que como ya hemos hecho alrededor de 6 7 proyectos de crowdfunding, de desarrollo inmobiliario, ya sea tanto en tema de regalías, copropiedad, como en tema de deuda, cuando tenemos la oportunidad de participar, nos invitan a participar en otro, decimos, pues, bienvenido sea, ¿no? Porque ya casi casi tenemos la mitad del Claro. camino bastante claro. Desde el inicio, cuando empezaron a regularse, los conoces a los principales jugadores, tú has regulado ya varios, conoces a las asociaciones, entonces creo que sí tienes una expertise importante en el tema crowdfunding inmobiliario, ¿no? Caí en buenas manos, mi querido Ernesto. Sí, ¿Eh? vamos invictos ahí. Tenemos 10 licencias fintech 10 licencias, ¿no? ya y ninguna rechazada. Muy bien. Oye, en lo personal, digo, en este tema aparte es muy cambiante, ¿no? O sea, lo que vemos ahorita, seguramente esta ley va a seguir evolucionando. ¿Cómo te mantienes vigente? Además de que estás siempre asesorando gente, ¿qué noticias en algunas asociaciones o cómo te mantienes vigente con toda la información de...
Pues de todo, prácticamente leyendo blogs, hay periodistas especializados en la materia, a los eventos que hacen Ujú, de fintech este año, no, bueno, el año pasado, en noviembre, fuimos al Money 2020, ujú, allá a los Estados Unidos, sí, en Las Vegas. Es un evento bastante grande. Llama la atención porque, por ejemplo, traen modas distintas los americanos a las que traemos en México, y por allá está muy de moda el tema de pagos instantáneos, cosa que a mí me genera un poco de ruido porque en México pues tenemos el SPAY, sí. y pues ya desde hace algunos años pues prácticamente te mando un SPAY en un segundo y lo ves reflejado en tu cuenta, y allá es algo todavía complejo y que se está desarrollando la industria. Y hay muchos jugadores secundarios que llegan a llenar estos gaps de que pues te mando una transferencia pero te llega en 24 horas y Ujú. yo la necesito ya, ¿no? Y están en eso, fíjate, pensarías que eso estaría mucho más avanzado. Sí, pensarías que sí, pero ¿Por qué no han tomado el sistema? Qué raro que no tengan el mismo sistema de mu- aquí, el SPAY. yo he pensado mucho en eso. Pues la realidad es que no sé cuántos bancos existan en los Estados Unidos, pero ya es que hay bancos Sí, locales, nacionales, regionales, regionales, sí. exacto, y seguramente hay miles de ellos. Aquí en México tenemos alrededor de 50 y Ujú. tantos bancos, y algunas otras figuras que se pueden conectar directamente al sistema SPAY. Entonces, pues no es lo mismo tal vez tener un espectro de 100 empresas versus 7,000, Miles. ¿no? Ajá. Ujú. Creo que por ahí puede ser la complejidad, ¿no? Oye, y tú en lo personal, porque te has metido a fondo en inversiones y hemos hablado, pues, de bolsa, crowdfunding, de todo tipo, pero tú en lo personal, ¿en qué te gusta invertir? Ahorita tengo bastante del porcentaje en patrimonio en lo que está dando el 13-15%, que son como, por ejemplo, los Nu, los Story, GBM y toda esta cuestión. Entonces, realmente lo que hago es estar pasivo en esa parte, aprovechando las tasas de interés. Ujú. Sin embargo, pues a lo largo de mi carrera, pues he tenido oportunidad. Tengo inversiones en mi misma empresa, que es Bolsa de Valores, en Estados Unidos. Tengo inversiones, tengo un par de terrenos allá de donde soy, en Torreón. Tengo inversiones en empresas, en capital social de empresas. Y así como me ha ido bien, pues también me ha ido mal. De repente, hace como 4 años, conocí a un emprendedor que me invitó a plantar chile en Veracruz, y pues de repente dije, bueno, pues va, hace sentido y no sé qué, y me prometía la luna en las estrellas. Y dije, mira, no me lo prometas, con que le tires a un 10% de lo que me dices que es rentable esa parte, Ya eso sería ya bueno. es suficiente. Y pues no pasó ni el 10% ni nada, ¿no? Entonces aprendí una valiosa lección, que es pues prácticamente no inviertas mucho en cosas que realmente no conoces, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien, bien importante, que a veces creo que es algo que se toma pues por alto, ¿no? Claro. ¿Se perdió esa inversión? Totalmente. ¿Y pero fue porque no era un buen negocio o por malos manejos? No, fue porque se combinaron una serie de cosas, temas de inseguridad en Mm, Veracruz y demás, entonces se tuvo que echar abajo. sí, pero estaba muy fuera de tu espectro de expertise, tal cual, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, no me imaginaría. Nunca hubiera adivinado que Ernesto invertiría en ese tema. ¿Qué errores has visto en personas que tienen una gran idea que puede revolucionar una industria que cometen? Creo que la primera es no asesorarse bien o tener parcialmente la información. Entonces, creo que lo primero que tendrían que hacer es empaparse de si hay algún tipo de regulación, si hay competencia, si es un océano azul realmente, pues también es medio contraintuitivo que sea totalmente azul, en el sentido de que no haya nadie Ujú, haciéndolo. Si no hay nadie haciéndolo, pues es o porque no se puede hacer por temas legales, o porque pues es una idea súper mega brillante que nadie ujú. había pensado. Entonces, a mí lo que me ha tocado ver es que de repente los emprendedores en fintech levantan muchísimo dinero sin saber que el tiempo para comenzar a operar es bastante largo. Entonces, lo único que están haciendo es Eso que, quemando dinero. Por otro lado, digo, me ha tocado ver inversiones de $2 millones o más en pura tecnología que no vas a usar dentro de 24 meses, y que la tecnología va evolucionando cada cierto tiempo de una manera impresionante. Entonces, tal vez en lo que está haciendo ahorita en 2 años va a estar relativamente obsoleto, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, y sobre todo, el tema del product market fit, o sea, de que tienes una idea, sí, suena bien, sí,
pero el verdadero golpe de realidad te lo das cuando sales a venderlo y ves si tiene o no tiene demanda. Sí, hay mucha gente que le mete mucha lana y no tiene ni idea todavía de esa viabilidad, ¿no? De su producto, aunque sea Exacto. con una prueba básica. Y has visto gente que ni siquiera despega, ¿no? Te ha tocado gente que traía lana, que le invirtió y todo y pues ni siquiera, o sea, cuando sacó el producto era algo que en el mercado no lo quería. Sí, sí, desafortunadamente sí. Imagínate yo con la idea que traemos que estamos pues, sentándonos cada semana, empujando. Y eso me adelanto, ¿eh? Es un consejo para mí, para todos los que nos escuchan. La seguimos desarrollando. Pues también yo ya probé una parte, falta otra. Si se obtiene la regulación, ¿a partir de qué momento tú crees que es bueno estar viendo temas de tecnología? Imagínate que yo llego contigo, bajamos la idea. Me encanta que contigo se ve el modelo de negocio, se ven los números, el tema financiero ahí, ¿no? Una posible venta, algo de lógica, costos, porque creo que otro error puede ser muy importante, Ernesto, que uno no visualiza también los gastos que puede generar esto. O sea, tanto el tema tecnológico, y ahora uno, yo también decía, no, pues tecnología, pues es fácil, ¿no? Contratas, no, es todo un tema, ¿no? O sea, pues el tema más complejo, tanto de gasto como de operación, como de complejidad de generarlo. Y del personal que necesitas, y ya cuando lo ve contigo y desglosado, pues te das una idea de, para la regulación necesitas 250,000 en personal para mantenerlo, más el de tecnología, más tu operación, más tus ventas, y dices, no es cualquier cosa, no es tan fácil tener una idea que crees que sea exponencial y ejecutarla. Imagínate que ya lo logramos, tenemos la licencia, ¿a partir de qué momento crees que alguien, tú dijiste que 24 meses antes es muchísimo, pero en qué momento sí vale la pena ya empezar a ver la tecnología junto con tu regulación? Porque son como varios caminos, ¿no? Claro. El modelo de negocio, tengo mi tecnología y tengo una regulación. Sí, normalmente, desde mi punto de vista, la forma más eficiente es que tú le tienes que presentar un expediente a la Comisión Nacional Bancaria de Ujú, Valores. En ese expediente ya debe de venir al menos plasmado en todos los documentos, manuales, etcétera, cómo va a ser tu infraestructura tecnológica, con qué proveedores vas a ujú, trabajar, etcétera. Entonces, la CNBV tiene un proceso de rebote en donde te aprueba o te autoriza tus manuales. Con base ya en esa autorización, tú puedes ir adelantando, tú puedes ir empezando el desarrollo, pero la realidad es que desde mi punto de vista hay un gap entre que tienes la autorización y tienes el permiso para operar. Cuando tú te publican en el Diario Oficial de la Federación, en este caso, de alguna manera tienes cierto periodo de tiempo para que le digas a la autoridad que ya pueden venir a revisarte. En su caso, lo que hace la autoridad es revisar como los últimos detalles de las peticiones que te hizo, revisar que lo hayas ajustado, cambiado y luego hacerte la auditoría para ya dejarte salir a operar. Entonces, muchas de las veces, parte del servicio de la asesoría que nosotros damos es a utilizar bien los flujos, los recursos, tener una especie de metodología como Lean, que realmente lo que depende de ti lo haga lo más rápido posible, porque los tiempos que dependen de la autoridad, pues no los puedes ujú. apresurar, dependes totalmente de ellos, ¿no? Pero lo que depende de ti, pues trata de irte lo más ajustado posible. Y creo que parte del éxito que hemos tenido con nuestros clientes es que realmente la plática es de emprendedor a emprendedor. Yo no soy abogado, tengo abogados en mi equipo que me ayudan con toda la parte legal, pero yo no soy abogado. Entonces, al ponerme en los pies, en los zapatos de la otra persona, le digo, mira, si yo fuera tú, lo que yo haría sería irme lo más esbelto posible toda la primera parte, no desgastarme tanto y ya que haga sentido salir a buscar capital, fondeo, inversionistas, lo que sea, es porque ya estás a tiro de piedra de comenzar a operar Ujú. y no al principio cuando te faltan 30 meses Claro. y que lo único que vas a hacer es quemarte el dinero. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a darle mayor valuación a tu empresa cuando ya estás a punto de operar, vas a levantar más y te vas a diluir menos, Claro. ¿no? Entonces, esa combinación muchas veces le hace sentido a los emprendedores y es por eso que eligen trabajar con nosotros. Una vez que ya tiene la licencia y empiezas a operar, ahí cómo ayudas tú a los emprendedores. O sea, ya ahorita estás en esa etapa, ¿no? Que acabas de conseguir licencias, van a operar. ¿Cómo los sigues ayudando en esta primera etapa de operación? Sí, normalmente es con asesoría, sobre todo en las partes de reporteo. Tienen, por ejemplo, las fintech tienen reporteo con Conducef, tienen reporteo de prevención del lavado de dinero, apoyamos a su oficial de cumplimiento, apoyamos en la parte de
atención a las autoridades, incluso pues con algunos, en algunos casos, seguimos apoyando con el pulir su modelo de negocio, presentarles nuevos proveedores de servicios tecnológicos, etcétera. Porque como sigue siendo una especie de modelo de negocio de nicho, de alguna manera todos nos conocemos, al menos en foto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en las convenciones, pues ves a las mismas caras y pues no deja de ser, de repente, la idea es que esto evolucione y crezca y vayan siendo cada vez más jugadores, pero también al mismo tiempo que van siendo más jugadores, creo yo en lo personal que la industria se va a tender a ser más compacta. Entonces, cada vez van a ser menos, pero más Claro, grandes a la vez, más consolidados, Así ¿no? es. ¿Ves oportunidad en el tema fintech en México? Definitivamente. Hay que entender bien los alcances de las licencias, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho verlo con capitales extranjeros, que de repente entran neobancos internacionales con todo el capital del mundo y adquieren una licencia de transmisor de dinero y les queda corta. Y luego adquieren una licencia de Sofipo y les queda corta. Y luego ya van por la bancaria y cosas por el estilo. Me ha tocado mucho que de repente se ponen a adquirir licencias o a pedir licencias, Ujú. pero sin mucha idea realmente de empatar el modelo de negocio con las capacidades que te permite Esa esa licencia. licencia. El que se quisiera capacitar, ¿qué eventos? Ahorita que mencionaste el de Las Vegas, pero ¿qué eventos hay en México, Latinoamérica que valen la pena ir? Hay varios. En México está de los que conozco, es el Finosummit, Ujú. que normalmente se celebra en la Ciudad de México. Hay varios que celebran las mismas asociaciones, Fintech Como a México, FICO, Fintech AFICO, México. Fintech México, exacto. Y a nivel internacional, igual, pues el Money 2020, y algunos otros, pero sí. ¿Y podcast o libros o qué escuchas tú para mantenerte actualizado y entender un poco? Alguien que no sabe nada de plano, que quisiera empezar a entender este mundo, ¿qué le podemos recomendar? Específicamente para modelos financieros, pues lo que hago yo mucho es suscribirme como a estos newsletters de white paper a nivel nacional y demás que hablan de casos Sí. particulares de empresas, sobre todo empresas que ya lo están haciendo ahora y realmente mi chamba, mi trabajo es empaparme de modelos de negocios disruptivos, saber cómo funcionan por detrás, porque al final de cuentas lo que estás haciendo es una especie de ingeniería a la inversa, Ujú, ¿no? ujú. Ves tú el producto terminado, pero no sabes todos los procesos, pasos que tuvieron que suceder para que tú pudieras tener eso. Claro. Entonces, digo, lo mismo con la tecnología, los celulares, lo que sea, pero en mi caso, específicamente con los servicios financieros. El libro Zero to One, muy bueno para entender parte de eso, ¿no? Yo lo leí y ya cuando empiezas a meterte en este mundo entiendes mucho de cómo validar tu idea. El podcast, no sé, fíjate que no creo que no he escuchado alguno. Hay uno, sí, no, hay uno creo que se llama Founders, sí, en Spotify. Y Eh, casi sí me invitan a puros fundadores Yo de te voy a startups. confesar que yo soy fanático de los podcasts, pero así de uno de fintech como tal, la realidad es que no, pero pues te sigo a ti, al Pavo, a Oso, Oh, son muy buenos este, también, sí tiene ha tenido muy buenos fundadores también. Mi querido Ernesto, va a ser la primera de varias entrevistas porque estamos en un proceso de nuestra empresa de fracciones inmobiliarias y en unos meses, en un tiempo, ya que demos los primeros pasos, me gustaría que regresaras a contar ahora sí, ya que tengamos unos meses de operación, ahora sí a detalle cómo empezamos, cómo fue nuestro proceso, qué resultado hay, no lo sabemos, vamos a esperar, esperamos que todo salga muy bien. ujú. Muchas gracias por venir, mi querido Ernesto. Muy padre toda la información. Espero que todos los chavos que traigan una idea de crear una startup, que tengan una idea que pueda revolucionar, pues les sirva. ¿Y dónde te pueden localizar en caso de que quisieran pues, tener tus servicios? Pues nuestra página de internet es www.scompliance.com.mx. Normalmente a nuestros clientes llegan por referenciados. Tenemos muy Mm, buenas relaciones con la FICO, con empresas que se dedican a hacer soft landing en ujú. México. Entonces tenemos muchos clientes en el extranjero que vienen, aterrizan sus empresas en México y normalmente necesitan pues toda la cuestión regulatoria. Y te digo, el tema de boca en boca sigue siendo, no nos ha dejado
de traer proyectos y de generar leads en Claro, ¿cómo llegué yo? ¿Por Juan Pablo? por Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, fíjate, tipazo, Juan Pablo, le mandamos saludos. Ah, lo voy a invitar a Juan Pablo. Y si no, que me mande mensaje a mi Instagram. Yo también, si me autorizas, les paso un contacto ahí de tu empresa para que les puedan, pues, filtrar para ver si hay, si puede ser una idea que camine, ¿no? Perfecto, claro que sí. Gracias por venir, mi querido Ernesto, y nos vemos pronto. Gracias.